Muy bien. Entramos a este otro capítulo ya del libro y es la segunda etapa. Si recuerdan al principio, hablábamos de una primera etapa que era básicamente el tiempo de la colonia, una segunda etapa que era el tiempo de la república, la independencia, la formación de las nuevas naciones y también la adaptación de la iglesia a esta nueva situación. Etapa prácticamente desde el inicio del Concilio Vaticano II. Ahora estamos en esta segunda etapa, bastante compleja porque hay demasiadas cosas que se entrecruzan. O sea, pretender entender la independencia por una sola razón es irreal e ingenuo. Y para ayudarnos a entender un poquito todo, tener en la memoria los temas anteriores que hemos hablado del patronato, la relación entre la Iglesia y la corona española, la corona portuguesa, algo que habíamos visto también en la introducción del tema del liberalismo. Los que habían llevado el curso el año pasado, pues recordar un poquito todo este siglo difícil del liberalismo, en el que el liberalismo empieza a buscar la autonomía entre la Iglesia y el Estado, después empieza a perseguir a las clases intelectuales, se van separando de la Iglesia, la educación es tomada por parte del Estado, y todo esto como reacción a esa segunda etapa que se produce en la monarquía, también habíamos visto. En una primera etapa en la monarquía, con los reyes católicos y sus hijos, los Habsburgo, en el que son reyes absolutistas, pero la relación con la iglesia era bastante buena, digamos. Mientras que después llegan los Borbones y ya son absolutistas al extremo. Lo que pretenden es manipular la iglesia y los abusos son cada vez mayores. Y todo esto va a ser también un cambio en la mentalidad de los mismos miembros de la iglesia, obispos y sacerdotes. La importancia también de la educación que la iglesia promueve hace que haya jóvenes con una formación distinta. Bueno, vamos a ir viendo un poquito todo esto, pero se entrecruzan muchos temas para poder comprender esto. Y luego la reacción no es homogénea ni por parte de los países, ni por parte de la iglesia, ni por parte de las distintas clases sociales. Es una situación bastante conflictiva en Europa y aquí en América también. La independencia se soñaba con una América unida, pero los mismos próceres de la independencia son los que se repartieron la torta, unos para un lado, otros para otro. Había intereses también de Inglaterra, que está muy por detrás de todo esto, y no le interesa un país único, grande y potente, sino que prefiere muchos países divididos a los que fácilmente se maneja. Veremos que se pasa del colonialismo ibérico, de España y Portugal, al colonialismo francés y sobre todo inglés. El continente, desde buena parte de América del Norte, más de lo que todavía es México, hasta el sur, la punta de la Patagonia, queda dividido en 20 naciones con unas divisiones muy arbitrarias, porque ahora mismo lo vemos. Vamos a la frontera con Bolivia, pasas los Andes y no notas ninguna diferencia a un lado al otro de los Andes. Lo mismo sucede con el Ecuador. Perdón. Lo mismo sucede en la selva, cruzas de un lado al otro y no hay ninguna diferencia. Más diferencia hay entre la costa, la sierra y la selva. Perdón. Entre un peruano, un ecuatoriano y un boliviano. Todo esto hace que sea muy difícil que como continente salga adelante y prácticamente lo único que mantiene la cohesión al continente, este continente mestizo, donde todo está revuelto, en las guerras de independencia en los dos bandos había de todo. Había aborígenes, había españoles, había mestizos, había criollos en los dos bandos. ¿Sí? No es tan simple como ahora nos lo presentan. En uno todos eran españoles, en otro todos eran criollos y indios, estaba todo revuelto, como suele pasar en muchas guerras. Entonces, en toda esta fragmentación
la religión es la que de alguna manera unifica toda América y, por supuesto, también la lengua. En un montón de cientos de lenguas distintas que existían antes, ahora, aunque no todos la sepan, la mayoría conocen una lengua común con la que se pueden entender entre todos. El contexto político en Europa y en América también, ese es el liberalismo que busca separar la Iglesia del Estado y después, como decíamos, manipular la Iglesia del Estado. El positivismo que afirma que solo existe lo que tocamos, lo que vemos, lo que se pesa, con lo cual la religión para ellos es una cosa del pasado, es un atraso para el continente y va a aparecer ese enfrentamiento con el catolicismo. La Iglesia, al verse atacada, lógicamente se defiende, y normalmente la primera defensa que hacemos es replegarnos sobre nosotros mismos e intentar mantener lo que tenemos. Lo difícil es decir, bueno, esto es una nueva, vamos a ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación. Lo instintivo es encerrarnos en nosotros mismos y mantener lo que tenemos. Pero lógicamente ya no se podía. Esto, por lo tanto, lleva este forcequeo, esta especie de cachascán, si lo queremos decir de una manera un poco más chistosa, entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia intenta mantener lo que era, lo que tenías, el poder, sus privilegios, si lo queremos decir así, intenta mantener su autonomía y el Estado quiere, porque necesita la influencia de la Iglesia. Precisamente por esto que acabamos de decir ahora, que la religión es la que unifica todo. Entonces, lo que antes había en el vicariato, por eso cuando hablábamos del, perdón, del patronato, hablábamos de 3 etapas en el patronato. Ahora entramos a la tercera etapa del patronato, en la que quiere mantener el patronato, pero ya no es la corona española la que controla y apoya a la iglesia, sino que es los gobiernos nacionales los que quieren controlar, manejar a la iglesia, sobre todo lo que es poner los obispos, problemas que han existido siglos antes en Europa exactamente igual. Nos encontramos, por lo tanto, después de las guerras de independencia, un continente fragmentado y ese es otro problema. Inglaterra aquí fue la que sacó su tajada. Se dedicó a prestar de todo a todo el mundo porque le interesaba meter cuchara en la torta de América, pero después todo el mundo quedó endeudado con... Y muy inteligentes fueron que pagaban con materia prima y después ellos devolvían con materias manufacturadas que costaban 10 veces más. Con lo cual, en lugar de pagar la deuda, lo que hacía era aumentar la deuda. Era un continente incomunicado, las vías de comunicación eran muy escasas, el ferrocarril que se empezó a implementar en América estaba más pensado para las empresas extranjeras, principalmente inglesas, como sucede en nuestro vicariato. La Peruvian Corporation, por la zona de Perené, todo eso en realidad eran industrias inglesas. El proyecto de hacer un tren para la selva era para todas estas industrias extractivas, más que para la comunicación de la gente. Y aún así no eran insuficientes. El selva baja, las comunicaciones eran por el río, pero todo eso es muy lento y muy complicado. Lo que decíamos antes, la definición artificial de las naciones, y pues hasta ayer por la tarde, como quien dice, el año 2001, 2002, no antes, no me acuerdo cuándo fue el conflicto con Ecuador, o sea, hace 25 años del último conflicto con Ecuador. Esto llevó a la plutocracia, el gobierno de los ricos, lo que ha pasado en todas las revoluciones del mundo. Lo que decía, ahora se me olvida el nombre, en las tradiciones peruanas cambiamos mocos por babas. Todas las revoluciones son iguales. Paga siempre pato la gente de abajo, que son los que se matan y los que se mueren y los que se sacrifican, y lo que se cambia es de unos ricos por otros ricos. Pero las cosas no cambian mucho más. Como dice ahí muy bien dicho el texto, porque en esas supuestas revoluciones liberacionales no está incluido el verdadero liberador. ¿Sí? Lo que sucede ahora, el Perú no sale adelante no por falta de dinero, sino por falta de honradez. ¿Y quién va a dar la honradez? Pues más que el cristianismo, la moral, como lo queramos decir así.
Aquel que se encuentra con Cristo descubre en el hermano un hermano y se preocupa por el hermano. El que no ha descubierto a Cristo, el hermano no es hermano, simplemente es una materia que se explota, se utiliza, se manipula y cuando ya no la necesito se bota y se acabó. La historia sigue siendo la misma. La masa popular, negros, nativos, campesinos, pobres en general, todos los desplazados de un lugar a otro, porque como decíamos antes, las guerras siempre paga pato esta gente, de alguna manera se mantienen fieles a la iglesia y a sus tradiciones religiosas. Habíamos visto ya en temas anteriores la importancia de las cofradías, las procesiones, toda esa religiosidad popular que de alguna manera se sigue manteniendo ahora, es lo que a esa gente le mantiene, porque van a estar incluso en muchos casos sin obispos, incluso también sin sacerdotes. La independencia supuso, por supuesto, un cambio político, un cambio social y un cambio religioso. Todo esto supuso una crisis social de grupos humanos que estaban arriba, después abajo, otros que intentan subir, otros que no lo consiguen, y la masa popular que es la que está abajo. Hay un enfrentamiento entre peninsulares y criollos. La oligarquía. La oligarquía Padre Alfonso, no se escucha tu voz. Buenas noches con todos. Ya, ahora se escucha. Fuerte y claro, padre, Bien. fuerte y claro. Ya, padre. Listo. Es que al volver a ingresar me he olvidado de dar al deja avanzar. Esto se ha pasado a la diapositiva anterior. Ahí está. Muy bien. Y decíamos, el loco económico supone una sumisión a Inglaterra. Es lo que se llama el neocolonialismo
inglés. En teoría los ingleses no mandan, en la práctica son los que manipulan toda la economía, como decía antes, por la deuda externa que se tiene contraída con ellos y el sistema de pagarlo que les beneficia a ellos. Porque nosotros les pagábamos, como decía, con materia prima que ellos necesitan, en Inglaterra donde se ha producido la revolución industrial, y ellos nos devuelven esa materia prima transformada en tejidos, en muchas cosas. Pero el precio sube 10 veces más. Con lo cual es un sistema vicioso en el que en lugar de disminuir la deuda, lo que hace es aumentar la deuda. Si antes solo se podía negociar con España, ahora en teoría se puede negociar con cualquiera, en la práctica solo se negocia con Inglaterra y quizá algo con Francia, pero principalmente con Inglaterra, y después pasará del neocolonialismo inglés al norteamericano. En el ámbito cultural se dará la abolición de la esclavitud, se deroga, o sea, se clausura la Inquisición, y sucede una cosa curiosa. En teoría se predica el universalismo racial, la pluriculturalidad, que lo seguimos diciendo hasta ahora, pero en la práctica, ahora sucede lo mismo, hay un racismo bastante fuerte. Del costeño, en el Perú, por ejemplo, del costeño frente al serrano, del costeño y serrano frente al chuncho. Entonces, hay una palabrería más o menos bonita, pero en la práctica los cambios no se dan de la noche a la mañana. La Iglesia, decíamos antes, busca una pastoral a la defensiva frente a todos estos cambios que intentan aprovecharse de la Iglesia, este liberalismo y positivismo que quiere dejar a la Iglesia arrinconada a un costado, quiere aprovecharse de la Iglesia busca una pastoral a la defensiva. En cuanto entran ingleses o holandeses, lo primero que hacen es meter pastores evangélicos. ¿Para qué? Precisamente para quitar fuerza y poder a la Iglesia católica. Esto ha sucedido hasta hace poco, 1974, si no recuerdo mal, el informe Rockefeller en Estados Unidos, una de las conclusiones era la gran influencia que tenía la Iglesia Católica en América. Entonces dijeron, ¿cómo disminuir esta influencia, este prestigio de la Iglesia Católica en América Latina? Vamos a mandar pastores evangélicos con mucho dinero. Y ahí la avalancha de pastores evangélicos de Estados Unidos para debilitar el poder de la Iglesia. Y el otro problema de la Iglesia es cómo se maneja frente a las nuevas naciones. Lo veremos después con un poquito más de detalle, pero es una época, como vemos, muy complicada. Todo esto va haciendo que se vaya conformando el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Aunque esté fragmentado, pero sigue habiendo cosas comunes porque llevamos 3 siglos viviendo juntos y compartiendo muchas cosas. La secularización institucional. Decíamos, secularización es una palabra que tiene un doble sentido. La que habla, cada uno tiene un ámbito de acción. En la medida que nos podemos apoyar, nos apoyamos, pero cada uno se maneja con libertad. Ni la Iglesia dice al Estado lo que tiene que hacer, ni el Estado dice a la Iglesia lo que tiene que hacer. Se apoyan el uno al otro desde sus campos de acción distintos, pero respetan esa autonomía. En teoría, esto, como vemos, se explica muy bien, bacán. En la práctica no siempre es tan fácil, porque claro, cuando la Iglesia ve que el Estado se sobrepasa en sus funciones y denuncia al Estado, el Estado lo que hace es apoyar a la Iglesia. Y previamente para que la Iglesia no diga nada, el Estado dice, no, tú métete a la sacristía, dedícate a hacer misas, bautizos, pero de la puerta de la Iglesia para afuera no se te ocurra salir. Y por eso les interesa tanto el tema del patronato, para controlar a las cabezas de la Iglesia Católica, que son los obispos. Por eso querían firmar concordatos con el Papa, con la Iglesia, para recuperar esos privilegios que tenía antes la corona, de presentar los candidatos a obispos y buscar gente que piense como yo, que viva como yo, buscar una iglesia, digamos, en el caso del Perú, peruana, donde los obispos todos sean peruanos, no haya obispos extranjeros, los sacerdotes todos sean peruanos y sean más fieles al Perú que a la iglesia. Y claro, lógicamente eso
pues no se puede. De acuerdo. Por otro lado, a la Iglesia le usurpan la mayor parte de los bienes. Uno de los casos más claros en nuestro contexto es el convento de Ocopa, con todo lo que tenía, se lo quitan a los franciscanos, y lo que va a suceder pues es una desgracia, porque una biblioteca que tenía un montón de ejemplares de varios siglos atrás, un montón de documentos de toda la selva peruana, bueno, peruana, incluso de Bolivia, de Ecuador, hasta parte de Chile, del norte de Argentina, un montón de esos documentos se van a perder. Al quitar sacar a los franciscanos de ahí, la gente entra y roba a mano armada, ¿ya? O sea, mano armada, no a mano libre. Y otro punto importante es la enseñanza laica. Ya no es la iglesia la que tiene la responsabilidad de enseñar, sino que el Estado diciendo, yo ya estoy preparado, yo voy a enseñar, pero voy a enseñar además a mi manera. No como tú has enseñado, que estaba siempre unido a la catequesis, la moral, las costumbres. Yo voy a enseñar ahora de otra forma distinta, en algunos casos incluso agresiva, contra la iglesia. Por otro lado, como decíamos, se va a conseguir un cierto grado de libertad de la iglesia. El Papa y la iglesia van a luchar por mantener su autonomía, y es lo que más o menos se va consiguiendo con el paso de los años. El trípode es la nueva evangelización, esa evangelización que viene de 3 siglos atrás, bueno, la de 5 siglos atrás ya en realidad. Es necesario actualizarla, reactualizarla, hacerla más nueva, más auténtica, que vaya más allá simplemente de procesiones y de fiestas religiosas, sino que toque nuestra vida, ir retomando esa cultura cristiana, y como iglesia en medio del mundo, pues busca también la promoción humana. Ese es el trípode que tiene pendiente la iglesia en el siglo XX y por supuesto también en el siglo XXI. Esto va a llevar a que la iglesia se vaya renovando y se vaya acomodando a esta nueva situación. Repito, lo normal siempre frente a los cambios es intentar mantener las cosas como están. Después, la iglesia es muy grande, no solo es el Papa y los obispos, y va a haber mentes más privilegiadas que van a ir dándose cuenta de esto y van a ir tendiendo puentes entre este mundo más moderno y la iglesia, para evitar que la iglesia pierda las masas populares, que es lo que está sucediendo en los últimos años. La iglesia pierde las masas populares, sobre todo las masas obreras, que se enfrentan a la iglesia, ven a la iglesia unida al Estado opresor, precisamente por el marxismo, y hace que se pierdan montones de fieles cristianos, sobre todo de gente sencilla. Vamos a entrar un poquito más. La iglesia, durante todo este periodo complejo de la emancipación, no estamos hablando solo de los 20 años de 1800 a 1820, sino desde antes y prácticamente hasta casi medio siglo. Habíamos visto ya a finales del siglo anterior, se expulsan los jesuitas, supuso un debilitamiento. También hay la expulsión de los jesuitas, perdón, se abandonan muchos puestos de misión, muchos lugares. Los franciscanos en el Perú en concreto intentan tomar esos lugares, pero lógicamente 2 no es igual a 1. O sea, ahí las matemáticas no fallan. Y se perdieron muchos puestos de misión. Las órdenes religiosas también tienen una carencia de vocaciones, y el Estado quiere manejar, quiere manipular a la iglesia. Ya habíamos visto, la educación pasa al Estado y se hace más clasista. Por lo general, el clero, sobre todo lo que se llama el clero de a pie o el zar, por la reforma del gobierno absolutista. Estamos hablando ahora de antes de la emancipación. Este absolutismo mucho más férreo de los Borbones hace que los mismos sacerdotes que viven con la gente se den cuenta que esto ya pasó de castaño oscuro, la cosa ya es excesiva. El Estado, habíamos visto que vota a los jesuitas precisamente para tener más control, porque los jesuitas tienen mucha influencia sobre las clases importantes, y va manejando a la iglesia, la va haciendo cada vez más débil, la va haciendo cada vez más esclava, y dentro de la iglesia empieza a aparecer este malestar frente a la corona. La corona, que hace 3 siglos se vivió bastante bien con ellos, ahora la situación es tensa, es complicada, y claro, va a ser que ya se empiecen a plantear que así no vamos a ningún lado y esto tiene que cambiar.
En el pueblo aparece la división entre, como siempre, cuando hay una guerra, pues unos por un lado, otros por otro. Unos por unos motivos, otros por otros, unos por educación que han recibido en su casa, lo que sea. Y la jerarquía de la iglesia, los obispos, ya lo hemos dicho varias veces, se van a encontrar entre la espada y la pared. Por un lado han jurado, han prometido fidelidad a la corona por el patronato, y por otro lado ven que el pueblo cada vez está en peores condiciones, cada vez más explotado y más olvidado. Y por eso la reacción no es única, sino que es bastante compleja. ¿Ya? Esto es un poquito en cuanto antes de la emancipación. En el momento de la emancipación, España, digamos que es la que tenía sometida a América, ahora está sometida marítimamente a Inglaterra, económicamente a Francia. Son las tres grandes potencias en Europa que durante esos siglos han estado luchando por predominar. España se viene abajo, Francia invade España con Napoleón y Inglaterra es la que es la dueña de los mares. Cuando va a una guerra entre España e Inglaterra, una tormenta tumba toda la flota que se llamaba precisamente la Armada Invencible española. Inglaterra, como ya hemos dicho antes, apoyaba cualquier emancipación. Así como ellos perdieron su influencia en Estados Unidos, ahora quieren conseguir esa influencia en América del Centro y América del Sur. De hecho, todo el movimiento masón que tiene mucho que ver en la independencia, todo eso nace en Inglaterra, todo viene de Inglaterra. España es conquistada por Francia, por Napoleón, y lucha contra la nación que la tiene conquistada. Entonces, claro, aquí decimos, si España lucha contra Francia, que la tiene conquistada, ¿por qué nosotros no vamos a luchar contra España? Y ya empieza a haber otro tipo de ideas. Hay otra idea que es católica, de Santo Tomás de Aquino, que la soberanía es de Dios, la entrega al soberano en cada lugar, pero por medio del pueblo. De tal manera que cuando el soberano llega al despotismo, que era lo que estaba sucediendo ahora, el pueblo puede y debe luchar contra el opresor. Eso es teología católica. Luego vemos cómo todo esto va de ya no tenemos por qué soportar a la corona española. En Portugal va a ser distinto porque el rey de Portugal se va a venir a Brasil. Cuando Napoleón invade la península ibérica, España y Portugal, sale por patas, se viene a Brasil y funda el imperio portugués en Brasil. Lo cierto es que en todo esto la iglesia se encuentra, como decíamos antes, dividida entre lo que ven por el pueblo, la promesa que han hecho a la corona, que lo hacían todos, los obispos y los sacerdotes también. Y va a aparecer la teología de la independencia, que busca usar a Dios con los fines independentistas, que es lo que sucede durante toda la historia de la iglesia. Que lo hacemos también nosotros, por cierto. Manipulamos a Dios, lo que Dios dice, su palabra, lo que el Papa dice, para mis fines propios y para mis intereses. Todo esto va generando un caldo de cultivo en la vida diaria y en la vida intelectual para que facilite el momento de la independencia. En la primera fase, los reyes, los obispos en general tenían la esperanza de que el rey se volviese a imponer. De hecho, veremos después que el Papa, cuando vuelve rey Fernando VII, intenta apoyar, presionado precisamente por el rey Fernando VII, apoyar a Fernando VII para que las colonias vuelvan a España. No se va a poder. La historia es como es, y por más que uno quiera frenarla, no se puede. Muchos de estos obispos que eran realistas, en el sentido de que apoyaban al rey, van a tener que regresar a España. ¿Qué va a suceder? Que hay un montón de diócesis sin obispo. Una diócesis sin obispo, un año más, pero 10, 15, 20, 30 años sin obispo, es una situación de desconcierto total y absoluta. Se muere un padrecito y ¿a quién ponemos en la parroquia? Porque eso lo hace el obispo. Los que quieren entrar al seminario van al seminario, quién les ve, quién les acompaña, quién les ordena. O sea, es una situación de caos bastante grande la que se produjo en estas situaciones. Las nacientes naciones, como decíamos antes,
intentan hacer esos concordatos con Roma porque de alguna manera les servía decir Roma me reconoce como nación y en ese sentido el papado todavía tiene fuerza. Es decir, recordemos se volvió a cortar. Vamos a ver. Listo. Esto lo volvemos a esconder. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, padre, sí te lo escucho. Muy bien. Entonces nos Fuerte y habíamos quedado. claro, padre. Sí, padre. En 1822 el Papa Pío XII ya se declara neutral. Ya no se mete si es de España, si es de las nuevas naciones, la historia que siga su curso y a ver qué es lo que pasa. En cierto modo, esta actitud es valiente frente a España y favorece la independencia de las nuevas naciones. Lo que quiero que entiendan es que la postura de la Iglesia no ha sido única, sino que ha sido muy complicada y según han ido pasando las cosas, ha tenido que ir adaptándose a las nuevas situaciones, que es lo que pasó desde 1492, cuando Colón pisó América. No sabían lo que se iban a encontrar y han tenido que estar continuamente adaptándose a lo que podían. Lo mismo sucede en toda esta época complicada y difícil de la independencia o la emancipación. Como ya decíamos antes, esto prácticamente es un resumen. Los obispos entre la espada y la pared, por el juramento hecho al rey y al patronato, el clero se encontraba dividido entre altos, se entiende básicamente los obispos, y donde hay conventos, pues los abades y cosas así, y el pueblo que está más el clero que está más en contacto con el pueblo, tanto religiosos como diocesanos. Se da cuenta de esta situación que es tremendamente injusta y es contraria al Evangelio. Los religiosos ya habíamos visto también que aparece un problema entre criollos, los hijos de los peninsulares, y los peninsulares. En muchos conventos tienen que llegar a una especie de acuerdo de decir ya 4 años el provincial es criollo, 4 años el provincial es español. Aparece un tira y afloja entre los unos y los otros dentro de los mismos conventos, lo cual debilita mucho a la congregación religiosa, hace que disminuyan las vocaciones, porque cuando uno entra a un convento y se ve que el convento está dividido, dice, ¿qué me meto yo en este lío? Me voy. Lo mismo sucede ahora. Uno entra a un grupo parroquial contento y feliz y ve que en el grupo parroquial, sea el grupo que sea, están divididos, hay 2 bandos, 3 bandos, y dice, nada, yo no he venido aquí a quemarme las pestañas, me voy. Por eso la división nunca beneficia a nadie. La Iglesia fuerte y poderosa intenta reafirmar su autoridad religiosa, su autoridad intelectual y su autoridad moral, pero va a tener que estar batallando continuamente con esto. ¿De acuerdo? Los obispos, por lo general, hasta 1808, se opusieron a la presidencia. Cuando ya empezaron a ver que la cosa no tenía marcha atrás, empiezan a plantearse cuál es la autoridad legítima. Precisamente a partir de 1810, cuando ya se ha dado la invasión de España por Francia y España ha conseguido a Francia de España. Napoleón, en cierto modo, se debilita en España. Cuando Napoleón entra en España, dice, tierra de curas y monjas, con 10.000 soldados la conquistaré.
Mandó 10.000, no la conquistó. Mandó otros 10.000, no la conquistó. Mató otros 10.000, no la conquistó. Y por otro lado, en Rusia, los rusos se encerraron más en el norte, donde más frío hacía, y los rusos no mataron a los franceses, los mató el frío. De tal manera que Napoleón perdió la soga, perdió la cabra, y España recuperó su autonomía con respecto a Francia. Entonces, esto hace que digan, bueno, ¿quién? 1814 todavía hay algunos países, perdón, ya están empezando a independizarse. España todavía no obispos. En un tira y afloja. Ya digo que el tema de los obispos a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha sido muy importante, porque pongo gente a mi favor o ponen gente en mi contra. Una vez que ya se produce la independencia, el patronato ya se viene completamente abajo y como veíamos antes, cada país va a intentar establecer relaciones con respecto a la Iglesia. Van a intentar resucitar en muchos casos el patronato, pero ya digamos para las nuevas repúblicas. Ya en 1831, Gregorio XVI reconoció la independencia de todas las colonias de América Latina. Y a partir de ahí empiezan otra vez, más o menos pacíficamente, a nombrar obispos. Ya el Papa es quien intenta nombrar a los obispos. Los países van a tener ahí, sobre todo en las notas a pie de página, hay varios ejemplitos de estos entripados por el proceso para toda América Latina. Hay países durante unos años las relaciones han sido muy buenas y después han perseguido a la Iglesia. Y en otros ha sido al revés. Primero han perseguido a la Iglesia, después han tenido relaciones muy buenas. Hasta ahora las cosas siguen así, ¿no? No hay una postura así uniforme y única para toda América Latina. Digo que era un tema complejo y complicado, ¿de acuerdo? Y además, el hito que hemos tenido de que se corte, pero bueno, más o menos hemos llegado. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna opinión? Si alguna parte de repente se ha saltado y no han, o no han entendido mucho porque es un poco enredado. O igual el que lo enredo soy yo, también puede ser. Ya mientras reaccionan, ya la semana pasada les dije que el lunes 19 yo no podía tener clase con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es la próxima semana tenemos dos clases. Una el lunes 12, martes 13, la clase que les toque, que no sé si es canto en la iglesia o ya acaban también. Y el miércoles 14 tenemos la última clase de este curso de Historia de la Iglesia en América Latina. ¿Ya? Las fechas para la presentación de autoevaluaciones no varían, las dejo como si hubiésemos hecho la clase normal el 19 para no amontonarles de trabajitos. Y como buenos peruanos, la mayoría están esperando a última hora para entregar el trabajo, con lo cual les va a pillar el toro, pero es otro tema. Y ya más adelante, cuando veamos la fecha para el día del examen, ya les publicaremos con tiempo. Pues nada, tardar más y resulta que tardó menos. Listo, pues si no hay más preguntas, aquí lo dejamos.
y nos vemos el próximo lunes 12 y miércoles 14 de mayo. Ya le pedí a alguien que pase también el informe en el WhatsApp, de seguir la clase en directo y para que lo puedan ver también. ¿De acuerdo? Pues nada, calabaza, calabaza, cada uno para su cama. Pórtese bonito, que la Virgen lo ve todo. Así que chao, nos vemos. Gracias, padrecito. Buenas noches, padre. Gra- Gracias, padre. Gracias, padre. Padre, buenas noches, calabaza. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, hermanitos.